8 personas. Eso fue todo. 8 testigos que, si hubieran hablado esa misma noche, habrían destruido una vida o la habrían salvado. Porque lo que ocurrió la madrugada del 17 de octubre de 1964, dentro de un almacén abandonado en el borde industrial de Hong Kong, no fue una pelea para ganar prestigio. Fue una cita con la muerte. Y la verdad incómoda es esta: hay combates que no se cuentan porque nadie sale limpio de ellos, ni siquiera el que vence. Quédate, porque vas a entender 3 cosas con absoluta claridad. Primero, quién era el hombre al que el circuito clandestino llamaba la sombra de hierro y por qué su nombre se pronunciaba con cuidado, como si invocarlo trajera mala suerte. Segundo, por qué Bruce Lee aceptó una invitación que cualquier persona sensata habría rechazado, incluso sabiendo que el final podía ser un funeral sin ataúd. Y tercero, ¿qué hizo Bruce en el instante exacto en que tuvo a su enemigo listo para morir? Y eligió otra cosa. Esta no es una historia sobre violencia. Es una historia sobre el momento en que un hombre descubre que el miedo también se puede derrotar, pero no con rabia, sino con control. Durante medio siglo, esa noche vivió como un rumor sin pruebas. No hubo cámaras. No hubo prensa. No hubo registro oficial. Solo paredes de concreto, olor a humedad vieja, un foco colgando de un cable pelado y 2 hombres con la misma comprensión: tal vez solo uno saldría caminando. Años después, cuando los hijos de Bruce encontraron unos diarios privados entre pertenencias guardadas, aparecieron páginas que cambiaban el significado de todo. No eran cartas de admiradores, ni recortes de periódico, ni anécdotas de escuela. Eran notas escritas con una letra apretada y exacta, como si cada palabra tuviera que encajar para no derrumbarse. Ese diario pertenecía a Ip Man. El maestro que había visto a Bruce crecer, fracasar, obsesionarse, evolucionar. Ip Man había jurado no contar nada. Pero el papel no sabe de juramentos. El papel no negocia con la culpa. El papel simplemente guarda la verdad que le viertes encima, como una botella enterrada en arena. Para entender por qué esa pelea fue la más letal y por qué se ocultó tanto tiempo, hay que volver a ese otoño. Bruce había regresado a Hong Kong después de sus primeros años en Estados Unidos. Ya no era el muchacho inquieto que Ip Man recordaba, ese adolescente que buscaba aprobación y que, a veces, confundía velocidad con sabiduría. Era otra cosa. Traía el cuerpo afinado por entrenamientos brutales, la mente contaminada, en el buen sentido, por la idea de mezclar sistemas, de cuestionar lo sagrado, de tomar lo útil y desechar lo inútil sin pedir permiso. En el mundo cerrado de las artes marciales chinas, donde el linaje pesaba como religión, Bruce era una blasfemia viva. Hablaba en público de eficiencia, de adaptación, de romper reglas. Y cuando un joven se atreve a insinuar que siglos de tradición pueden estar incompletos, los guardianes de esa tradición no siempre responden con argumentos. A veces responden con castigo. La mayoría de los maestros lo despreciaban en silencio. Arrogante, niño, actor, decían. Creían que el tiempo lo acomodaría. Creían que la vida, como siempre, le bajaría la voz. Pero hubo un hombre que no lo vio como un joven ruidoso, sino como una amenaza. Una amenaza que, según su lógica, había que apagar antes de que prendiera fuego en toda la casa. Su nombre era Chen Weilong. En los circuitos clandestinos que operaban entre sombras, tanto en Hong Kong como en Macao, lo llamaban la sombra de hierro. Y no era un apodo romántico. Era un reporte. Chen caminaba por esos lugares como si no perteneciera al mismo mundo que los demás, dejando cuerpos doblados, carreras terminadas, familias sin explicación. Los números contaban lo esencial, como un expediente frío. 47 combates sancionados dentro de ese mundo subterráneo. 47 victorias. 3 oponentes muertos, muertos de verdad, con papeles firmados que decían, acepto que puedo no salir. 7 más quedaron lisiados para siempre, rodillas que no volvieron a doblarse,
manos que ya no cerraban, espaldas que se quebraron por dentro. Chen practicaba un sistema híbrido. Una base tradicional sólida, de raíces pesadas y técnicas que, según él, había adquirido en un monasterio tibetano. Nadie podía verificarlo del monasterio. Nadie se atrevía a preguntarlo con insistencia. No hacía falta. Su récord verificaba lo único que importaba. Chen no peleaba para impresionar. Peleaba para terminar. Tenía 42 años ese octubre. La edad no lo había suavizado. Al contrario, lo había comprimido. Su cuerpo era músculo útil, no músculo de espejo. Piel marcada por cicatrices como si cada una fuera un capítulo que alguien intentó cerrar con sangre. Y sus ojos eran lo más inquietante. No había odio. No había emoción. Ni siquiera crueldad evidente. Solo vacío. La mirada de un hombre que hizo las paces con la muerte hace tanto tiempo que ya se le olvidó que se siente tener miedo. Cuando alguien así te reta, el reto no es una invitación a competir. Es una notificación. La carta llegó al departamento de Bruce una semana antes de la noche indicada. No llegó por correo normal. Llegó en mano. Como si el mensajero también estuviera confirmando, te encontramos. Sabemos dónde respiras. Era una hoja escrita en caracteres tradicionales, con trazos tan precisos que parecían mecánicos. El mensaje acusaba a Bruce de deshonrar a los maestros, de contaminar a los jóvenes, de destruir tradiciones que habían sobrevivido siglos. Nombraba un lugar. Almacén 7, en el distrito industrial de Kowloon B. Nombraba una hora, medianoche, 17 de octubre. Y prometía lo que la gente suele prometer cuando ya decidió que la sangre es el idioma, o serías derrotado, o serías eliminado. Y al final usaba el truco más antiguo del combate: si no te presentas, serás un cobarde ante todos. Ip Man estaba ahí cuando Bruce abrió el sobre. Lo observó leer la carta una vez. Luego otra. Luego una tercera. Sin gesto. Sin respiración visible. Como si su cuerpo estuviera guardando energía. Después, Bruce levantó la vista y dijo, con una calma que no era tranquilidad, sino lucidez: Sifu, esto no es un desafío. Es una orden de ejecución. Ip Man no entendió al instante, porque había visto ese tipo de lenguaje antes. Había visto cómo se maquillan las amenazas con palabras honorables para que parezca justicia. Le respondió sin rodeos: entonces no vayas. Chen Weilong no busca honor. Busca sangre. Rechazar una pelea a muerte con un asesino profesional no es vergüenza. Bruce guardó silencio. Un silencio largo, denso, de esos que se sienten como una puerta cerrándose lentamente. Cuando habló, su voz bajó, como si la decisión estuviera naciendo desde un lugar más profundo que el orgullo. He pasado toda mi vida preparándome para momentos que esperaba no tener que vivir. Si evito esto, todo lo que enseño se vuelve actuación. No voy para que me destruyan. Voy para demostrar que el miedo es solo otro oponente, y como cualquier oponente, se puede vencer. Durante 3 días, Ip Man intentó cambiarle la mente. Linda, su esposa, también. Y cualquier persona cercana que entendiera la diferencia entre un combate y un sacrificio. Nadie quería ver a Bruce entrar a un lugar sin salida. Bruce aceptó una sola concesión, y esa concesión fue lo que hizo posible que la historia sobreviviera de forma extraña. Solo 8 testigos estarían presentes. 4 elegidos por Chen. 4 por Bruce. Nada más. Un círculo pequeño, cerrado, como si el universo estuviera limitando el número de ojos que podían cargar con esa imagen sin romperse. Ip Man sería uno de los 4 de Bruce. Champion James Lee, el compañero de entrenamiento más cercano, ese tipo de amigo que no se impresiona con mitos porque ha visto el sudor real. También Taki Kimura, uno de los primeros alumnos americanos de Bruce, leal,
disciplinado, con el tipo de honor que no necesita aplausos. Y el cuarto era un joven periodista llamado Von Carmen, que llevaba tiempo documentando la filosofía que Bruce estaba construyendo. No era un reportero de espectáculo. Era alguien que escribía como quien intenta entender el alma detrás de los golpes. Los testigos de Chen, en cambio, llegaron sin presentación. 4 hombres de rostro duro, quietos, instalándose en la oscuridad como estatuas. No saludaron. No miraron a nadie. Solo ocuparon su lugar, como si ya supieran el resultado. El almacén era un mausoleo industrial. Abandonado, usado tiempo atrás para guardar carga marítima, y luego olvidado como se olvida un edificio que ya no produce. Concreto, óxido, charcos, silencio. El centro estaba despejado. Un círculo aproximado de 9 metros de diámetro, como si alguien lo hubiera preparado a propósito. Desde arriba colgaba un solo foco, balanceándose con la corriente que entraba por ventanas rotas. Esa luz no iluminaba de forma limpia. Cortaba la escena en pedazos, creando sombras que se movían sobre el suelo como fantasmas inquietos. El aire tenía sabor a humedad y descomposición, y el olor se pegaba a la garganta, como si respiraras historia podrida. El grupo de Bruce llegó 15 minutos antes de medianoche. Bruce vestía ropa negra simple, pantalón suelto, camiseta sin mangas, sin zapatos. No llevaba uniforme ceremonial. No traía ninguna marca. Sus manos estaban vendadas de forma ligera, no como para proteger, sino como para sentir. Quería contacto. Quería percepción completa. Y Edman notó ese detalle y se le apretó el pecho, porque sabía lo que significaba. Bruce no estaba buscando seguridad. Estaba aceptando realidad. Chen Weilong ya estaba allí, en el centro del círculo, bajo la luz. Lo primero que golpeaba no era su tamaño, aunque era grande, cerca de 1,80 m, más de 90 kilos de músculo funcional, ni siquiera el mapa de cicatrices en la piel expuesta. Lo primero era su quietud. Chen no se movía como alguien calentando. No ajustaba postura. No estiraba. No preparaba nada. Era como si estuviera tallado en piedra. Ni siquiera se notaba la respiración. Solo existencia. Solo un cuerpo listo, esperando el momento de ejecutar una tarea. Sus ojos estaban fijos en la entrada, no con curiosidad, sino con esa atención de depredador que ya calculó distancia, tiempo y final. Cuando Bruce entró en la luz, Chen no mostró sorpresa. Ni desprecio. Ni respeto. Nada. Como si Bruce ya estuviera muerto en su mente y lo que caminaba hacia él fuera simplemente el trámite antes del cadáver. «Viniste», dijo Chen. Su voz sonó como piedra rozando piedra. «Me llamaste cobarde», respondió Bruce, avanzando despacio, con una calma líquida. No era relajación teatral. Era control real. Pensé que no aparecerías. La mayoría elige sobrevivir antes que proteger su orgullo. Bruce se detuvo cerca del centro. Su postura parecía abierta, casi casual, pero Edman sabía leer lo invisible, había tensión lista, no miedo. «No me convocaste por orgullo», dijo Bruce. «Me convocaste porque crees que la tradición te da autoridad para juzgar la innovación. Y porque alguien tiene que demostrar que lo antiguo no es lo único posible». Por primera vez, algo parecido a una sonrisa tocó los labios de Chen. «Lo antiguo ha sobrevivido siglos porque funciona. Tú tienes 23 años. Eres un niño jugando con fuego. Esta noche vas a entender por qué la tradición persiste, porque elimina a los que la cuestionan». Un hombre mayor, con barba blanca y túnica ceremonial, salió de la sombra. Su presencia tenía peso de ritual. Su voz cortó el aire con una formalidad que daba escalofríos. «Este enfrentamiento continúa hasta que uno se rinda, pierda el conocimiento o muera. No hay reglas. No habrá intervención. No habrá misericordia. Ambos aceptan estos términos.
Los testigos no interferirán, pase lo que pase. Miró a Chen. ¿Aceptas? Chen asintió sin emoción. Miró a Bruce. ¿Aceptas? Bruce tardó un instante. No por duda, sino porque, al decir sí, estaba sellando una puerta. Acepto. El anciano retrocedió. La oscuridad se tragó su túnica. Y el almacén cayó en un silencio absoluto. Ni siquiera los sonidos lejanos del puerto parecían existir. Era como si el mundo hubiera contenido el aliento para no interrumpir. Ip Man había visto cientos de combates. Había visto maestros moverse como si el cuerpo no pesara. Había visto precisión y poder. Pero nunca había visto dos hombres mirarse con una concentración tan aterradora. No era agresividad. Era destino. Chen inició sin aviso. Un parpadeo antes era estatua. El siguiente instante era movimiento. Su velocidad era absurda para un hombre de su tamaño. Su mano delantera salió directa hacia la garganta de Bruce, y al mismo tiempo una patada baja buscó la rodilla, no para sumar puntos, sino para romper base y terminarlo rápido. Era una secuencia para matar en los primeros segundos. Bruce no retrocedió. No huyó. Se deslizó por milímetros, lo suficiente para que el puño rozara el aire junto a su oreja. Al mismo tiempo, clavó la espinilla contra la patada de Chen, apagando parte del impacto, y lanzó un golpe de dedos hacia los ojos. Chen echó la cabeza atrás apenas a tiempo. Los dedos pasaron tan cerca que el aire alrededor pareció cortarse. Bruce ya estaba fluyendo hacia abajo, buscando barrer la base con un movimiento bajo, seco, destinado a quitarle el suelo. Chen saltó por encima y cayó con el talón apuntando al cráneo de Bruce como si el concreto fuera a recibir sangre. Bruce rodó, se levantó con velocidad y se separaron. Todo ocurrió en 3 segundos. 3 segundos que ya decían lo esencial, esto no era una pelea para verse bien. Era un intento real de exterminio. Wong Carmin temblaba al lado de Ip Man. No era miedo infantil. Era la reacción humana ante una verdad cruda. Sifu, susurró, tragando saliva. Están intentando matarse. Sí, respondió Ip Man sin quitar la vista del círculo. Y solo uno saldrá. Empezaron a girar. 20 segundos tal vez. Para la mente, pareció una eternidad. No era danza. Era lectura. 2 cerebros calculando distancia, intención, ritmo. Chen ajustó su posición apenas, una fracción. Ip Man no notó, Chen había esperado un Bruce defensivo, un Bruce huyendo. Pero Bruce había atacado, había buscado ojos, había exigido que Chen se moviera. Eso le había quitado a Chen algo que él siempre poseía, control total desde el primer contacto. Bruce, en cambio, mostró una sombra de sonrisa, apenas, como si ya hubiera entendido el tipo de criatura frente a él. No era confianza tonta. Era reconocimiento de parámetros, velocidad, potencia, intención. Chen atacó de nuevo con una combinación para aplastar. Un amague alto para jalar atención, un golpe al cuerpo con fuerza de hierro y, enseguida, un puño giratorio que cargaba toda su masa. Bruce recibió el golpe al cuerpo y el aire se le escapó en un sonido breve. Ip Man vio su cara tensarse, no de miedo, de dolor real. Chen pegaba como si su brazo fuera una barra. El puño giratorio pasó por donde la cabeza de Bruce estuvo una fracción de segundo antes. Y en ese mismo instante, Bruce ya estaba dentro. No esperó. No admiró. Entró. Y soltó una cadena de golpes rápidos, 5 impactos en menos de un segundo, directos a la línea central. 3 entraron limpios, plexo, esternón, garganta. Cualquier otro hombre se habría doblado y caído como si le hubieran apagado el cuerpo. Chen dio un paso atrás, tosió, pero se mantuvo de pie. Esa resistencia no era normal.
Era la señal de alguien acostumbrado a funcionar incluso cuando algo se rompe por dentro. Por primera vez, Chen mostró emoción. No mucha. Solo un destello, sorpresa, y algo que podía ser respeto o furia. Su garganta sonó áspera cuando habló. Golpeas fuerte para tu tamaño. Pero la fuerza no decide el final. Déjame mostrarte lo que se siente el poder real. Entonces ocurrió algo que cambió el clima entero del almacén. Chen plantó los pies y soltó un sonido desde el pecho. No era un grito de show. No era un alarido para asustar al público. Era algo primitivo, gutural, oscuro. El aire vibró con ese rugido como si el concreto lo amplificara. En algunas tradiciones se habla del grito del espíritu, ese momento en que el cuerpo concentra todo en un solo punto. Pero lo de Chen no sonó a espíritu. Sonó a algo que había renunciado a ser humano. Y atacó. Lo que vino en los siguientes 10 segundos desafió cualquier idea cómoda sobre el cuerpo. Chen se lanzó con una ferocidad imposible de sostener, y sin embargo la sostenía. Palma tras palma, codos, rodillas, golpes cortos y pesados, todo llegando en oleadas como una tormenta. El sonido del aire cortado por sus ataques era como un tambor. Bruce defendió como pudo, bloqueó, desvió, absorbió. Pero absorber a Chen era como intentar absorber una pared que cae. Un golpe rozó las costillas y Bruce jadeó. Otro golpe rozó la sien y, por una fracción mínima, sus piernas se tambalearon. Chen estaba ejecutando su especialidad, violencia sostenida. No para ganar, sino para borrar. Taki Kimura agarró el brazo de Yip Man, desesperado. Sifu, tenemos que intervenir. Bruce. Yip Man sintió el impulso físico de saltar. Su corazón estaba martillando. Pero no era una pelea con árbitro y reglas. Si interferían, Chen reclamaría rendición. El mundo subterráneo no perdona esas explicaciones. Si entramos, dirán que se rindió, murmuró Yip Man, con la voz rota por dentro. Y entonces esto no termina aquí. Termina peor. Por dentro, Yip Man estaba aterrorizado. Había entrenado a Bruce desde niño. Conocía sus límites. Y estaba viendo a Chen empujar a Bruce hacia el borde, ese lugar donde el cuerpo ya no tiene margen para errores. Bruce retrocedió sobre el concreto, respiración pesada, sudor bajando por el rostro, y Chen avanzó como una máquina que no se cansa. Los demás testigos estaban congelados, pálidos bajo la luz inestable. Y lo más inquietante era que incluso los hombres de Chen parecían incómodos. Como si, aunque habían aceptado sin misericordia, no esperaran ver la muerte tan cerca, tan organizada. Bruce chocó con la pared. Ya no había espacio atrás. Yip Man sintió una punzada fría. Ese instante en el que el cuerpo entiende que no hay salida. Chen sonrió por primera vez de manera completa. Una sonrisa sin alegría, solo satisfacción de ejecución. Se termina ahora, dijo. Y lanzó un golpe de palma directo al pecho, apuntando al corazón. No era para empujar. Era para detener. La técnica estaba diseñada para que el final fuera inmediato, irreversible. En esa fracción mínima, algo cambió en los ojos de Bruce. Yip Man conocía esa mirada. La había visto una sola vez antes. En un entrenamiento donde Bruce llegó al agotamiento total y, de pronto, entró a un estado distinto. Yip Man lo llamaba no mente, cuando el pensamiento se apaga y el cuerpo se vuelve puro instinto. Bruce no bloqueó el golpe. No se movió para huir. Lo absorbió y atrapó la muñeca de Chen justo antes del impacto. El choque de fuerza resonó en el almacén como un golpe de metal. Era fuerza contra fuerza, voluntad contra voluntad. Por un instante quedaron congelados, como dos animales empujando el mismo destino. Y entonces Bruce se movió. Lo que siguió no fue un estallido de rabia. Fue cirugía.
Bruce giró la muñeca atrapada con una trampa clásica de Wing Chun, torciendo el ángulo para romper control. Al mismo tiempo, clavó la rodilla en el muslo de Chen, no en la ingle, sino en un punto específico donde el dolor no solo duele, apaga. Chen dobló la pierna un instante. Ese instante fue suficiente. Bruce soltó la muñeca y golpeó con precisión brutal, dedos a las costillas flotantes, cortando respiración, palma a la clavícula con un crujido audible, codo a la mandíbula que torció la cabeza de Chen, y finalmente una patada lateral a la rodilla para quitar base sin necesidad de destrozar, solo lo suficiente para que el cuerpo ya no respondiera. Chen cae. O al concreto como algo pesado que por fin cede. El silencio que vino después fue peor que el rugido. El foco seguía balanceándose. Las sombras se movían sobre los cuerpos como si el lugar respirara. Bruce quedó de pie, pecho subiendo y bajando, sangre bajando de un corte sobre el ojo, manos temblando de agotamiento. No celebró. No alzó los brazos. Solo respiró como un hombre que acaba de sobrevivir a un accidente. Chen intentó levantarse. Sus brazos temblaron. Su rostro, por primera vez, mostró dolor real. Llegó a una rodilla. Intentó ponerse de pie. Su pierna falló. Cayó otra vez. Bruce habló con voz ronca, cargada de cansancio. Quédate abajo. Se acabó. Chen levantó la vista. Y en ese instante, Yip Man vio algo que jamás habría imaginado ver en esos ojos vacíos: humanidad. No era bondad. Era conciencia. Chen tragó saliva y preguntó, casi sin fuerza, ¿por qué no me remataste? Pudiste. Pudiste romper mi garganta. Pudiste acabarlo. Bruce extendió la mano. No como acto teatral. Como decisión. Chen la miró como si fuera un objeto extraño, algo que su mundo no reconocía. Bruce lo levantó, o más bien lo sostuvo, porque Chen no podía cargar peso en la rodilla. Porque no vine a matarte, dijo Bruce. Vine a demostrar algo. Lo viejo y lo nuevo no tienen que ser enemigos. La tradición vale. La evolución también. Tú eres un maestro, Chen Weilong. Pero has pasado tanto tiempo defendiendo el pasado que olvidaste que el pasado alguna vez fue el futuro. Alguien, en algún momento, inventó esas técnicas que proteges. También fueron innovación. Yo estoy haciendo lo mismo. Chen guardó silencio. Un silencio largo, como si su mente estuviera reescribiendo años. Luego asintió una sola vez. Un gesto pequeño, pero inmenso. El anciano de la túnica salió de la sombra para declarar el final, pero Chen lo detuvo con una voz que ya no era de piedra. No. Esto no fue un combate. Fue una lección, y yo fui el alumno. Se volvió hacia Bruce, con los ojos todavía encendidos por el shock. Tenías derecho a matarme. Vine con intención de matarte. Y en lugar de eso, me diste algo que no sentía desde hace décadas. Hizo una pausa, como si las palabras le costaran. Me diste una esperanza, que las artes marciales puedan sobrevivir, entrando a una nueva era. Bruce lo ayudó a caminar hacia la salida del almacén. Los dos hombres se movían lento. Chen apoyándose en Bruce, respiración pesada, pasos con dolor. Al pasar junto a Yip Man, Chen se detuvo. Miró al maestro, no con superioridad, sino con respeto recién nacido. ¿Tú lo entrenaste desde niño?, preguntó. Yip Man asintió. Chen lo observó como quien finalmente entiende el tamaño de algo. No entrenaste solo a un peleador. Entrenaste a un filósofo, que usa el cuerpo como medio. Salieron del círculo de luz y se tragó la oscuridad. 3 semanas después, Chen Weilong apareció en la escuela de Bruce. Su rodilla había sanado lo suficiente como para caminar, pero quedó con una cojera permanente. Una marca que le recordaría, cada día, que esa noche no había sido un sueño.
Lo que nació entre ellos fue una de las asociaciones más productivas y extrañas del mundo marcial, aunque casi nadie supo que existió. Entrenaban en privado. Chen le mostró a Bruce aspectos internos de sistemas tradicionales. Respiración, disciplina mental, paciencia, formas de cultivar control cuando el cuerpo quiere caer en pánico. Bruce, a su vez, le enseñó biomecánica, eficiencia, la idea peligrosa de abandonar lo que no funciona aunque sea sagrado. Sus sesiones se volvieron legendarias en un círculo mínimo. Dos hombres, uno que defendía el pasado, otro que fabricaba el futuro, ambos aprendiendo a respetar lo que antes querían destruir. Años después, cuando Bruce se mudó a Estados Unidos y empezó a pulir lo que se convertiría en Jeet Kune Do, la influencia de esos encuentros era visible. Ese principio que se repite tanto, absorbe lo útil, rechaza lo inútil, agrega lo que es tuyo, no suena igual cuando sabes que nació, en parte, de conversaciones con un hombre que había intentado matarlo. Chen nunca habló públicamente de aquella pelea. No buscó fama. No exigió reconocimiento. Siguió enseñando, pero con algo nuevo, apertura. Curiosidad. Como si la derrota le hubiera devuelto una parte de sí mismo que había perdido. Cuando Bruce Lee murió en 1973, Chen fue una de las pocas personas invitadas a una ceremonia privada antes del funeral público. Se quedó en silencio. No hizo discursos. No necesitó. Lloró como llora un hombre que entiende tarde lo que casi destruye. Recordaba esa noche en el almacén, el foco balanceándose, el concreto, el golpe que lo derribó y la mano que lo levantó. Los 8 testigos mantuvieron su pacto. No fueron a revistas. No vendieron la historia. No la usaron para construir leyendas personales. La cargaron como carga. Jeet Man cerró su entrada del diario con palabras que no sonaban a admiración fácil, sino a conclusión dolorosa. Esa noche vio a su estudiante mirar a la muerte y elegir vida, no solo para sí, sino para su enemigo. Dijo que había entrenado a cientos, que había formado peleadores, maestros disciplinados, hombres capaces. Pero que Bruce era algo diferente, un filósofo que pintaba con combate, un maestro que enseñaba con acciones, un guerrero que entendía que la victoria más grande es la que transforma en lugar de destruir. Y esa es la razón por la que esta pelea fue ocultada por tanto tiempo. Porque si hubiera salido a la luz como un simple Bruce venció, el mundo habría buscado sangre, no significado. Habrían convertido el hecho en circo. En cambio, permaneció enterrado, como esas verdades que solo sobreviven porque muy pocos las conocen. La historia no era un registro de violencia. Era un testamento, el momento raro en que derrotar a un enemigo crea un aliado, en que el combate deja de ser destrucción y se vuelve arte, en que el orgullo retrocede y aparece algo más alto. Así que, si te quedas con una sola imagen, que sea esta, un almacén vacío, 8 personas sin respirar, un hombre conocido por matar intentando levantarse. Y Bruce Lee, sangrando, exhausto, extendiendo la mano. Porque ahí está la enseñanza que no envejece. En la vida vas a encontrar retos que no buscan justicia, buscan romperte. Y en esos momentos, lo que define quién eres no es si puedes lastimar, sino si puedes controlar el impulso de destruir cuando tienes el poder de hacerlo. Esa es la pelea más letal, la que ocurre adentro, cuando nadie aplaude y nadie graba. Si esta historia te dejó pensando, dilo con una palabra en los comentarios. Silencio. Y si quieres escuchar la otra parte de esta leyenda, la que ocurrió años después cuando Bruce entró a un dojo en Los Ángeles donde campeones estadounidenses querían exhibirlo como un fraude, y lo que dijeron cuando todo terminó, quédate cerca. Hay historias que no necesitan exageración, solo necesitan ser contadas como fueron, con tensión, con respeto, y con la verdad incómoda intacta.